Hola, 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 ¿nos escuchan quienes están en línea? Si nos pueden confirmar quienes se encuentran en el Zoom, sí, se escucha y se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. En unos minutos más comenzamos.
Me arranco de una vez, Jorge. Ya está, Jorge. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros en este viernes. Hoy les tenemos una plática muy especial. Está con nosotros el doctor Jorge Hidalgo. Ahorita lo presento. Simplemente antes que nada quisiera agradecerles por estar aquí el día de hoy a nombre del director de nuestra facultad, el maestro Josu Garritz, así como el rector también de la Universidad Anáhuac. Les agradecemos mucho. El doctor Cipriano Sánchez, les agradecemos mucho estar aquí con nosotros para este seminario permanente Santander Anáhuac 2026, Innovación y Futuro Académico. Han sido sesiones muy interesantes. Hoy prometemos no decepcionarles. Estaremos viendo con el doctor Jorge Hidalgo la charla IA para la transformación social, impulsando el enfoque AI for Good. El doctor Hidalgo es doctor en comunicación aplicada por la Universidad Anáhuac, es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, expresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, para el periodo 2019-2021 y vicepresidente de la misma en el periodo 2017-2019. Vicepresidente universitario de la Academia Mexicana de la Comunicación para el periodo 2015-2017 y 2017-2022. Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, para el periodo 2012-2015. Secretario de la Asociación Católica de Comunicación, Signis México, para el periodo 2014-2016. Además, cuenta con 25 años de experiencia profesional en áreas de comunicación, 12 libros publicados y más de 50 capítulos en libros nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como coordinador académico de posgrados y coordinador del doctorado en comunicación y merca estratégica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, y titular del Human and Non-Human Communication Lab. Sin más, por el momento, les pido un aplauso para el doctor Jorge Hidalgo. Muchísimas gracias, Eduardo, sobre todo por esta presentación. Hoy me toca estar de este lado. En las sesiones anteriores, pues estábamos nosotros como anfitriones, gracias al doctor Eduardo Portas, que es también anfitrión junto con nosotros aquí dentro del Human and Not Human Communication Lab. Y hoy me toca compartir con ustedes esta temática que tiene que ver con la inteligencia artificial para la transformación social. Una de las grandes preocupaciones que tenemos al interior de nuestro laboratorio, como habrán podido percatarse, es que la inteligencia artificial no solamente sea utilizada con fines productivos, ¿no? Si no solamente pudiéramos darle el enfoque, vamos a decirles, funcionalista que podemos encontrar por ahí de desarrollar aplicaciones, implementaciones, sobre todo para el beneficio de ciertas empresas, corporaciones o para maximizar algunas funciones que hacemos dentro de las empresas, sino que también pudiera servir al interior de cualquier organización civil, sobre todo también instituciones de orden académico, para apoyar a las grandes iniciativas y problemáticas que tenemos en un país como el de nosotros, donde las agendas sociales, llámese pobreza, marginación, violencia de género, crimen organizado, pues están allá floreciendo a todo lo que da en nuestro país y pareciera que la inteligencia artificial se ha quedado al margen. Sin embargo, parte de lo que vamos a platicar con ustedes tiene que ver con el enfoque que hemos tratado de desarrollar desde el laboratorio, que es el tema del uso responsable ético de este tipo de aplicaciones, sobre todo para atender este tipo de temáticas y poder contribuir a lo que ya la UNESCO denomina el AI for Good, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para tratar de resolver estas grandes iniciativas, y esto es parte de lo que yo quisiera compartir con ustedes, pero antes déjenme compartir un pequeño video que nos va a servir como introducción a la temática, y espero que no me falle la tecnología y que quienes estén también del otro lado del Zoom puedan escuchar correctamente. La inteligencia artificial, lejos de ser solo una proeza tecnológica, se convierte hoy en un puente hacia una humanidad más justa, inclusiva y consciente. En esta conferencia, el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo nos invita a recorrer 7 caminos donde la inteligencia artificial se pone al servicio de la humanidad. Comenzamos explorando la justicia epistémica.
¿Cómo puede la inteligencia artificial democratizar el acceso al conocimiento y reconocer saberes tradicionalmente marginados? Descubriremos sistemas multilingües y modelos glotopolíticos que promueven la inclusión cognitiva. Seguiremos con la ecología integral, donde la inteligencia artificial se transforma en aliada del planeta, anticipando crisis climáticas y fomentando la sostenibilidad. Nos sumergiremos en el universo socioemocional, analizando cómo la inteligencia artificial moldea emociones y narrativas colectivas. Abordaremos la salud pública, la cultura de paz y la participación democrática, examinando el potencial ético y transformador de la inteligencia artificial en cada ámbito. Finalmente, exploraremos la creatividad compartida entre humanos y máquinas, abriendo preguntas sobre el silencio, la contemplación, el arte y la imaginación algorítmica. Una invitación a pensar, dialogar y construir juntos un futuro donde la inteligencia artificial sea herramienta de equidad y bien común. Bueno, ¿por qué quería que vieran el video antes de empezar esta presentación? No tanto porque nos iba a servir, como lo habrán visto, de introducción a la temática, sino porque también todo fue hecho con inteligencia artificial. Prácticamente todo el video. ¿Y esto por qué lo quiero compartir? Porque antes, para quienes nos dedicábamos sobre todo a la parte académica, a la parte productiva, incluso a la docencia, hacer una producción de este tipo nos hubiera llevado todo un semestre. Incluso nuestros alumnos de comunicación, no me lo dejarán mentir, pasan por una carrera que les lleva 4 años para aprender a hacer guiones, curaduría de contenidos, voces, musicalización. Y hoy yo lo pude hacer en 5 minutos y prácticamente 3 de ellos fueron para que hiciera la corrida del contenido y 2 para el downloading en versión 4K. Es decir, prácticamente ya no me lleva nada de tiempo el poderlo generar, lo cual pues habla también de otra posibilidad que tenemos quienes nos dedicamos a la creación de contenido de alto impacto para poder incidir con ello positivamente en cualquier temática, es decir, una asociación civil, un colectivo, algún grupo de personas que quisieran empezar a hacer contenidos en redes sociodigitales para atender algunas de estas problemáticas, bastaría con que tuvieran una licencia de $20 para que pudieran generar algo parecido a lo que yo acabo de hacer. La Pero inteligencia esto, ¿por qué también es importante? Porque quiero que den cuenta del nivel de evolución que hemos tenido con la inteligencia artificial. Lo hemos estado viendo a lo largo de este seminario, de este tipo de gráficos, como el que tienen en el fondo, a las imágenes que vieron ustedes ya en movimiento, ¿no? La introducción, incluso la portada, que ya podemos generar imágenes que prácticamente nos permiten tener definición en términos visuales casi similares a las que pudiéramos recrear con una fotografía de alto, de nivel profesional. Hoy lo podemos hacer ya con inteligencias artificiales como Nano Banana, ¿no? Como Midjourney, Stable Diffusion, prácticamente casi a costo cero. Entonces, hoy tenemos ahí un gran desafío y por eso quiero entrar con esta nueva realidad, porque en un país como el nuestro tenemos casi 102 millones de usuarios conectados para Internet, ¿no? De acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet, el 84% de la población en México tiene acceso a una tecnología como puede ser el Internet tradicional, es decir, la frontera del 81% de penetración ya la rebasamos, lo cual para muchos dirían, qué maravilla, prácticamente todos tenemos acceso, pero hay una falacia detrás de lo que acabo de decir. ¿Cuál es esa falacia? Que solamente eso ocurre en una población urbana, clase media, letrada y con alfabetización para poder sacar ventaja a esto. Vámonos a estados como Chiapas, Oaxaca, nuestros estados más pobres de la República. La Asociación Mexicana de Internet nos dice que no tienen ni el 18.8% de penetración de Internet, zonas urbanas, clase media, alfabetizada. ¿Dónde quedaron los formación y de alguna manera lo que podríamos decir que es equidad de acceso? No lo tenemos. Por tanto, el desafío es enorme. Ahora, si nos vamos a los mismos datos que nos da la Asociación Mexicana de Internet en cuanto al uso y apropiación de inteligencia artificial, nos dice México prácticamente el 59% de los usuarios que ya tienen acceso a Internet están viéndose beneficiados con inteligencia artificial. Y
este tipo de comunidades se está quedando al margen. Y lo suelto como una introducción porque hemos estado hablando a lo largo de este seminario como si fuera realmente la promesa que tuvimos en Internet, una herramienta democratizadora. Efectivamente, Internet es una herramienta democratizadora, la I es democratizadora en quienes tienen el poder tipo de tecnologías nos va a traer un gran diferencial a nivel social. Vamos a la capacidad cognitiva, las habilidades tecnológicas y digitales. San Altman decía el día de ayer, la clase media digital va a desaparecer con la inteligencia artificial. Quien no tenga el dominio, el control absoluto de las habilidades para poder controlar este tipo de herramientas, es muy probable que se va a quedar fuera de la gran ola de la inteligencia artificial. Pero también hay otra paradoja, porque si uno se va con lo que nos está diciendo Anthropic o nos dice la gente de Google, dicen, el tema es que no solamente puede que desaparezca una clase media digitalmente alfabetizada, sino el problema es que muchas de las funciones y habilidades que podrían tener lo que antes eran los generadores de conocimiento puedan también ser desplazados, porque es más probable que el día de mañana necesitemos a un obrero, a un plomero, a un carpintero, porque son actividades que no va a poder hacer la inteligencia artificial que las que pueda hacer cualquiera de nosotros. Por eso hay un tema muy importante que tenemos que traer en la discusión permanente cuando hablamos de inteligencia artificial. La otra cuestión es que inteligencia artificial, ustedes ya lo vieron, no es solamente chatbots, agentes, capacidades agénticas, automatizaciones, sino son realmente un cúmulo y un ecosistema de herramientas que tienen que ver con habilidades cognitivas, analíticas, sobre todo de estos hiperobjetos, pero también detrás de ahí hay un problema grave que vamos a tener que traer a la discusión, que son las mediaciones socioculturales simbólicas que genera una herramienta como esta, porque a nivel comunicacional realmente golpea el corazón de nuestras sociedades democráticas, que es el lenguaje. Hoy prácticamente el lenguaje es lo que nos está distinguiendo de otras especies. Y cuando las inteligencias artificiales se mueven en la lógica del lenguaje, prácticamente quiere decir que todo lo que nosotros nombramos y construimos de mundo puede ser alterado por una inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de sistemas democráticos, pues un deepfake, una fake news, toda la parte de un deepfake puede generar un problema en una sociedad democrática porque ustedes lo vivieron. Ahora con la captura del Mencho, ¿cuántos no estuvimos viendo noticias falsas generadas por Internet con inteligencia artificial que no podíamos distinguir si eran reales, si eran verdaderas, ¿no? Que tantas de ellas pueden afectar la reputación de una persona o no? Y esos son los problemas que tenemos que traer también a la discusión, que es esa parte de la de cuando creamos el prompt y le decimos actúa como un experto analista en, ya hay un rol que le estamos diciendo confío a ciegas que de verdad es un experto. Y no hemos verificado, no hemos cuestionado prácticamente mucho de ese rol. Por tanto, el tema de virtudes epistémicas, índices normativos y perfiles expertos, habrá que cuestionarlos porque estas máquinas tienen sesgos que van más allá nada más del sesgo algorítmico, sesgo de género, sino toda la construcción cultural que está de ahí. Bueno, con esa contextualización quiero arrancar porque nosotros aquí en el laboratorio, y no me lo van a dejar mentir mis dos colegas, tanto el doctor Vinicius Iba, es que estos sistemas expertos que hoy lo que tratan de hacer es emular la inteligencia humana a través de hardware, software y todo, para nosotros son vistos como copilotos, son como una expansión de nuestro cerebro, nosotros los vemos realmente como asistentes cognitivos, como amplificadores analíticos, pero ¿esto qué significa? Que entonces hay una habilidad de management que vamos a tener que empezar a desarrollar quienes trabajamos con inteligencias artificiales, porque ya no es liderar equipos humanos. Hoy nosotros estamos trabajando en algunos de nuestros desarrollos con 30 robots
de inteligencia artificial que hay que aprender a saber qué le voy a pedir, cómo se lo voy a pedir, cómo le voy a exigir, en qué momento tengo que parar, qué tipo de alignment le tengo que dar a esa inteligencia artificial. Bueno, hemos visto a lo largo de todo el seminario inteligencias artificiales, que no es lo mismo hablar de una inteligencia artificial estrecha, una aplicada que simplemente realiza una tarea, que realiza una función, sino que hoy estamos hablando de inteligencias artificiales fuertes. En la narrativa ustedes lo han escuchado con Sam Altman, ¿no? Cuando salió anunciando la versión 5.0 de ChatGPT, dijo, por fin llegamos a la inteligencia artificial general, que sabemos que fue más bien una medida de marketing por un tema político que traen ellos directamente en la competencia con Google, con Anthropic, con la gente incluso también de Microsoft por el tema de participación de mercado de sus acciones también ahí y necesitaban salir a anunciar que ya estaban generando la inteligencia artificial general, pero sabemos que todavía no está ahí, pero entre comillas, porque Anthropic dice que ya está tomando conciencia la inteligencia artificial y lo han visto en sus pruebas de cloud en última generación, pero el problema bioético y ético entra aquí porque ¿quién es el que toma la decisión cuando un dron decide matar a una persona porque simple y sencillamente identificó por su rostro, por entrar a sus redes sociodigitales, por escuchar sus conversaciones, que esa persona podría ser opuesta al régimen y que podría ser a lo mejor un terrorista y en Medio Oriente simple y sencillamente tomó la decisión el dron que había que matar a alguien o que había que apresarlo? Ese es un problema que está grave en este tipo de temáticas y que son las que están empezando a preocupar cuando estos sistemas autónomos empiecen a tomar decisiones y que además tengan, como ya lo sabemos, más capacidad de razonamiento, conciencia, que ellos de alguna manera puedan estar interconectados a través de sistemas de browser y tomen su decisión, pues hay un tema que habrá que traer a la discusión a este tipo de seminarios. Hoy sabemos que nos encontramos en una era exponencial y lo hemos visto desde que inició el seminario, no es en esta edición, sino en la primera que tuvimos también con Santander Universidades. Veíamos que desde que anunciaron la versión 3 y después la 3.5 en octubre y noviembre de 2022, la gente de OpenAI, lo primero que nos dijeron, en 2 meses alcanzamos más de 100 millones de usuarios. 100 millones de usuarios, para que ustedes se pongan a pensar, fue lo que le llevó casi 70 años, para que ustedes lo vean, a la telefonía tradicional, 50 años a la televisión, 30 años en tenerlos el internet, prácticamente 20 años a la telefonía celular, alcanzando en Meta el lanzamiento de Threads para competir contra X, hoy X, antes Twitter, se tardaron 2 semanas en tener ese mismo nivel de penetración. Es decir, cada vez vamos a ver más tecnologías disruptivas como estas que van a estar penetrando rápidamente en el mercado. Y ustedes lo han visto. Compañías que se tardaron 100 años en construirse están desapareciendo hoy día, ¿no? Gigantes de la industria musical que llegamos a tener como Warner, Sony, en uno de estos. Hoy, pues, ¿quiénes controlan esa industria? Lo tiene Deezer, lo tiene Spotify, y lo mismo nos está pasando con las plataformas de inteligencia artificial. Hoy tenemos un gigante como OpenAI, pero no sabemos si en los próximos 6 meses va a seguir existiendo en una competencia tan fuerte que tenemos como ellos. Pero no nos preocupa porque seguramente desaparecen, pero va a aparecer otra compañía de inteligencia artificial que va a llegar a tener los mismos niveles de penetración en esta lógica exponencial y va a tener el gran impacto. Por tanto, nuevos usos y nuevas apropiaciones que deberíamos de empezar a considerar desde esta lógica de la IA como transformadora social es lo que ya el mismo World Economic Forum nos manda. Si ustedes entran al think tank del World Economic Forum, van a ver que las problemáticas que están marcando ellos, que deberían de estar en la agenda pública de quienes hablamos de inteligencia artificial, no es de desarrollo tecnológico. Fíjense cuáles son los grandes temas que le preocupan incluso a los desarrolladores y a los economistas, tienen que ver con temas como justicia y brecha algorítmica, tienen que ver con el futuro de las profesiones, con las limitaciones y los límites de las inteligencias artificiales, el tema geopolítico, el tema de la inclusión y la diversidad, el tema del uso responsable y la operación responsable de este tipo de plataformas, pero sobre todo la IA con propósito. Ya no, el tema es
el qué puede hacer, cómo lo puede hacer, con quién lo puede hacer, sino es para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial más allá del sistema productivo. Y si esto lo vemos desde el área de la comunicación digital, van a ver que también tiene esta gran vinculación. ¿Por qué? Porque inteligencia artificial y comunicación digital, marketing, desarrollo de plataformas, tiene que ver con temas como confianza, ciberseguridad, protección de los derechos, ¿no? Y derechos humanos. Estamos hablando también de el futuro de los sistemas de comunicación, el tema de inteligencia artificial e Internet de las cosas, sustentabilidad de las infraestructuras. Tenemos que estar hablando también de temas de seguridad y transmisión y certeza, porque ya lo decía el informe 2025 de la Universidad de Stanford, cuando planteaban que los grandes problemas a los que se iba a enfrentar la humanidad en los próximos 10 años tenían que ver con noticias falsas y ciberseguridad. ¿Y quién está generando el problema en ambos casos? Decía la Universidad de Stanford, la inteligencia artificial, pero no por ella sola, sino por los usuarios que están trabajando en ello. Hoy lo hemos visto en el seminario. ¿Para qué nos sirve? Para crear, generar contenido, interactuar, ampliar conocimiento, productividad, capacitación. Lo hemos visto aplicaciones de la IA en todo, diseño de productos, incluso reconocimiento de voz, reconocimiento facial, reconocimiento del habla. Eso de que si mi teléfono me escucha, me ve, es verdad, nos lo decía la gente de Facebook, desde hace 4 años su teléfono se activa solito, la cámara se prende, está reconociendo sus patrones psicoemocionales y por eso en la mañana cuando despertaron el día de hoy, tan solo reconocer su rostro ya les dijo, Nescafé te alegra la vida en un post de publicidad relacional, porque dijo, pues van a estar tristes, puente y tienen que venir a un seminario en un viernes, 1 de la tarde. Bueno, pues eso ya lo hizo la inteligencia artificial, pero no solamente eso, vean el poder que tiene. Cuando yo les digo reconocimiento facial, procesamiento del lenguaje, lectura de labios, apreciación del arte, interpretación de comportamientos, imagínense la maravilla de lo que esto significa para una persona que el día de hoy se presenta al Museo de Antropología, reconoce el sistema, que la persona es invidente, que tiene una discapacidad auditiva y que en ese momento el sistema le empiece a hablar y le pueda hablar en lenguaje de señas, le pudiera tener un acompañamiento, un narrador. Eso hoy es posible con inteligencia artificial. Que no lo tenemos porque o somos pobres o no le queremos invertir en ese tipo de tecnología, es el racional, pero no porque no sea posible. Hoy, como les Roblox, que ya tenían implementado dentro de Roblox, igual que en Minecraft, ya tenían incluso reconocimiento de voz para poder identificar palabras altisonantes, pero también para poder identificar si había un comportamiento de salud, no que pudiera detonar una situación como una transmisión de un suicidio en tiempo real dentro de la plataforma. Ya lo pueden identificar por palabras, por movimientos, por gestos que se estén dando, aun cuando pueda ser a través de un avatar, ¿no? Es decir, vemos el potencial de este tipo de herramientas más allá de lo que hemos estado platicando en el seminario en términos productivos, del uso de la IA para extracción de datos a alta velocidad, generación de informes, imágenes, audio, sonido, aumentar la productividad, detectar errores, ¿no? Que son cosas muy comunes que hoy hacemos en nuestra actividad cotidiana con este tipo de herramientas, pero más allá de este uso productivo, redactar un correo, segmentar audiencias, hacer lectura de leads, crear contenidos, ¿qué más podríamos estar haciendo? Pues bueno, parte de la propuesta que queremos compartir con ustedes tiene que ver con esto, de que si hoy el nuevo contexto es la capacidad que tienen las máquinas para analizar este tipo de comportamientos, ¿cómo podemos amplificar la inteligencia humana también en términos sociales? Dos, ¿cómo podemos asegurarnos que la inteligencia artificial actúe de manera justa, responsable, transparente, equitativa? Porque lo hemos visto, tiene sesgos. Sesgos desde quién cargó la data para entrenar al robot. Sesgos de quien programó el algoritmo. Sesgos desde el diseño de la interfaz y toda la parte del user experience. Sesgos en quién va a poder usarla, cómo la va a poder usar y el impacto que va a tener. Pero además de todos esos sesgos, del uso transparente, todo para nosotros dentro de ellas es una caja negra. Nadie lo sabemos.
No sabemos quién y con qué entrenaron, cómo le entrenaron, con qué sesgos culturales programaron o no programaron ciertas cosas dentro de la inteligencia artificial y cómo sabremos si estas herramientas realmente están amplificando o no la dignidad humana en cada uso de las interacciones con la plataforma. Tampoco no sabemos si estos sesgos están perpetuando decisiones injustas, no, o discriminatorias que ya ocurren en nuestro mundo contemporáneo. Y esta opacidad tiene que estar siendo juzgada, porque como yo les decía, si desde el inicio, si ya son mediadores digitales las inteligencias artificiales y nos ayudan a comprender dinámicas subyacentes, dinámicas de mundo, estrategias, la pregunta es, ¿cómo van a seguir generando gratificaciones ante los grandes problemas sociales? Y bueno, yo les decía entonces, si estas virtudes epistémicas y estos perfiles ya están dentro, ¿cómo revertirlo? Y ahí es donde entra la apuesta del AI for Good, ¿no? En cómo vamos a tratar de revertir sesgos raciales, agendas, encuadres, dependencias que ya se están dando, interacciones sociales a través de este tipo de plataformas para redefinir algún tipo de interacción, cómo hacer que no solamente sean rentables económicamente, sino también sean rentables socialmente, ¿no? Y que puedan contribuir al desarrollo de los países y no seguir polarizando, desinformando y que la colaboración robótica, hombre, algoritmo, máquinas entre máquinas, también tenga un impacto positivo tanto en niveles energéticos, en niveles sociales y todo. Bueno, por tanto, en esta colaboración algorítmica, lo que hemos tratado nosotros que, primera apuesta, romper el tema de la injusticia epistémica. ¿Y por qué lo decimos? Porque volvemos al tema. Cuando en nuestro país, incluso desde el tema de la pandemia, nos dijeron vamos a tratar de democratizar el Internet, de que todo el mundo tenga acceso. Pues sí, es maravilloso. Hoy podemos entrar a muchas de las plataformas que tenemos en el gobierno federal para poder pagar desde el impuesto o poder entender incluso nuestros derechos ciudadanos. Pero hay una paradoja. Entras y puedes tener traducción en tiempo real al alemán, al inglés. Pero ¿dónde quedaron los nahuablantes, los mayablantes, nuestras comunidades otomís? En plataformas desarrolladas por nuestros propios gobiernos. No están. ¿Dónde están, en términos de justicia epistémica, todos nuestros saberes indígenas, femeninos, rurales, no occidentales, en el entrenamiento de la data, en la programación, en la lógica de articulación de este tipo de interfaces? No están. Y parte de la apuesta que se trae detrás de esta lógica es tratar de incorporar de manera plural estas, vamos a decir, estos corpus multilingües, multiculturales en los desarrollos para empezar a generar apuestas. Y aquí viene la primera propuesta que queríamos compartir con ustedes. Dentro del laboratorio nosotros desarrollamos esta plataforma, se llama ALBA, albaantiviolencia.com. Es una plataforma que desarrollamos, un asistente digital para atender todo el tema de discriminación y violencia de género. Si ustedes hoy se meten y usan este tipo de plataforma, fue desarrollada con una intención ante un grave problema como el que estamos viviendo en nuestro país de violencia y feminicidios, 11 mujeres muriendo al día en nuestro país, y justo la violencia de género es la antesala de un posible feminicidio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Podría servir o no servir este tipo de plataformas? Este proyecto lo desarrollamos en conjunto con una colega de la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿no? Y el laboratorio. Hicimos la investigación para ver cómo podríamos apoyar a todos los sistemas universitarios que hoy tienen defensoría y derechos de sus universitarios, primero para que tuvieran un asistente digital donde pudiera servir el primer interlocutor para una denuncia, para poderles guiar, asistir, pero que también para cualquier persona que está sufriendo hoy un tema de violencia de género pueda tener un asistente digital que le dé desde recomendaciones legales y apoyo psicológico. Una primera apuesta de tratar de resolver una problemática como esta. Segunda, la inteligencia artificial para la ecología integral y el bien común, es decir, la pregunta
que traemos todos los días, 17 litros de agua por cada instrucción que le damos en un chatbot, es decir, todo este tema que nos han cuestionado todo el tiempo de, oye, estamos utilizando la inteligencia artificial, pero nos estamos acabando la cuenca del Valle de México prácticamente. Vimos nuestra selfie. Pues sí, es un tema que de verdad preocupa y nos debería preocupar muchísimo por el tema del impacto ambiental que tienen este tipo de tecnologías. Pero si realmente estamos preocupados por el tema sustentable, ecológico y el bien común, no deberíamos de hacernos la misma pregunta de cuántos litros de agua se necesitaron para generar la hamburguesa que me estoy comiendo, cuántos litros de agua se utilizaron para la silla en la que estoy sentado, para el dispositivo tecnológico que uso todos los días de manera incontrolable. Contra el antropoceno, toda la especie humana ha afectado el medio ambiente. Y pocos hemos cuestionado el impacto ambiental que hemos generado como especie. Y lo que queremos proponer es justo el pensamiento sustentable. Y el pensamiento sustentable, que es pensamiento crítico, es que cada una de nuestras acciones realmente cuestione no solamente qué estoy haciendo con el medio ambiente, es qué estoy haciendo yo que impacta directamente a una otra edad, es decir, al que esté enfrente de mí, a mi familia, a mi institución, al lugar donde yo vivo, a las personas que todavía no nacen y van a nacer, cómo mis decisiones impactan a todos, eso es pensamiento sustentable. Y ojalá ese pensamiento sustentable, así como hoy cuestionamos del número de litros que consumimos con cada uno de los prompts, lo hagamos con cada una de nuestras acciones para ver cómo realmente nuestras acciones impactan al bien común, a esta casa común. Con ellas podríamos de alguna manera generar perspectivas éticas alrededor de ello. Y para eso desarrollamos otra plataforma que se llama esocialinnovation.com. Es una plataforma que hoy estamos probando que es cómo desarrollar proyectos de innovación social con inteligencia artificial. Estamos nosotros probando y piloteando esta plataforma donde la gente llega y se mete y directamente dice, a ver, a mí me gustaría generar un proyecto de innovación social que atiende y te metes y tiene un observatorio donde te dice cómo se están comportando los 17 ODS a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional. Si tú no ubicas la problemática que pudiera ser a lo mejor el impacto ecológico y el agua en la región de Huixquilucan, porque aquí estamos nosotros en este municipio, pues yo podría poner y decir, a ver, yo creo que hay un problema que atender. La pregunta es, ¿y qué vas a hacer para solucionarlo? Y ahí te va guiando de manera sistemática, tienes un mentor digital que te va diciendo cómo generar un modelo de negocio, un modelo sustentable, un proyecto, y tienes ahí todo el asistente para hacer desde el Business Model Canvas, para que lo puedas desarrollar, implementar, hacer colaborativo. Tiene incluso un apartado para que las marcas se puedan subir y hacer responsabilidad social, hacer lo que le llamamos el brand safe y que puedan subir a su compañía financiando proyectos e iniciativas desarrolladas por tercero. Tercer tipo de uso de la inteligencia artificial para la transformación social es la reconfiguración de los imaginarios socioemocionales, es decir, todo este tema de las narrativas algorítmicas, la afectividad, hoy el tema de lo psicoemocional. Sabemos que es un grave problema, una investigación que estamos esperando que nos publiquen próximamente del doctor Eduardo Portas y un servidor que estamos tratando de medir el tema del uso de la inteligencia artificial por parte de jóvenes y adultos en temas de consultoría, como mentor, como un asistente psicológico, como tu chatbot conversacional al que le cuentas hasta todo lo que pasó cuando tu crush no te hizo caso. Bueno, todo eso lo estamos tratando de monitorear porque sabemos que hoy hay suicidios y no es uno, no son dos, son miles que se están dando en el mundo por un tema de salud mental vinculada con interacciones con inteligencia artificial. Entonces, todo este tema de empezar a ver cómo podemos apoyar el tema de los afectos y lo ético, pues nos ha llevado también a desarrollar otra propuesta que es un laboratorio que traemos de tratar de entender la mente humana. Es un laboratorio sobre la conciencia, no sobre el qué está pasando en los terrenos psicoemocionales de la inteligencia artificial, y lo que traemos ahí es robots interactuando entre ellos, dialogando
problemas mentales. Ya no somos humanos, también el doctor Vinicius Porta seguramente les va a platicar de las investigaciones que él trae, donde están ya distintos sistemas de inteligencia artificial dialogando entre ellos. En tiempo real, ustedes ven cómo nosotros les soltamos una problemática y ellos empiezan a interactuar, es decir, como dice Vinicius, ratas de laboratorio del siglo XXI ya no son ratas, son chatbots hablando entre ellos, dialogando sobre ellos en temas como esto. Otra cuestión tiene que ver con la salud pública y el cuidado ético de la vida, y ahí son todas este tipo de aplicaciones que tienen que ver con la bioética algorítmica, pero también el diseño de fármacos, la parte quirúrgica, el tema de cómo vamos a garantizar que este tipo de algoritmos nos permitan ayudar a identificar temas como crisis que puedan darse psicoemocionales, pero también crisis médicas. Por ahí también el doctor Vinicius está desarrollando ahorita con la escuela y la Facultad de Ciencias de la Salud un proyecto donde vamos a tratar de hacer simuladores de hospitales, incluso virtuales, ¿no? Y hacer net labs con este tipo de herramientas, pero también hemos desarrollado esta plataforma que se llama Science Research Hub, donde lo que estamos queriendo nosotros es vincular a todos los investigadores nacionales que tengan proyectos que se puedan sumar y puedan hacer redes de colaboración para hacer inteligencia conectiva y colaborativa a través de una plataforma digital y ahí estén interactuando, compartiendo proyectos, publicaciones, iniciativas para hacer, si esta lógica de lo exponencial se da en el desarrollo tecnológico, que también lo hagan en el desarrollo científico. Otra cuestión tiene que ver con la inteligencia artificial para la parte de la cultura de paz, es decir, podemos nosotros revertir temas como violencia, justicia social, el tema de derechos humanos para que estos temas de radicalización, polarización que se están dando, ¿no? Narrativas algorítmicas que están fomentando o no fomentando los diálogos interculturales y que en un país como el nuestro el tema de la comunicación para la paz, la mitigación y la mediación digital se pueda dar, pues nos ha llevado también a desarrollar plataformas como esta. AMI es un asesor virtual que acabamos de presentar justo directamente el día de ayer con la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, ¿no? También con la Asociación a Favor de lo Mejor y otras instancias que se dedican al tema de los derechos de la comunicación de las audiencias. ¿Por qué? Porque sabemos que está plagado de noticias falsas allá afuera. Y la gente sabe detectar un fake news, sabe detectar si hay una conversación que te llegó a ti, si es verdadera o no. Pues bueno, AMI, que es nuestro asesor, que realmente es alfabetización mediática informacional, el principio que está detrás de todo ello, lo que hace es justo tú te metes y empiezas a dialogar y tienes desde cursos, capacitaciones, incluso te permite entender a ti mismo como ciudadano si tus derechos de comunicación o tus derechos digitales están siendo vulnerados o no por las mismas compañías desarrolladoras. Te hace incluso un test donde tú le puedes decir, cumplo con esto y vas haciendo un checklist y ahí te dice, mira, pues tú no cumples con los niveles de ciberseguridad, por tanto tu cuenta podría ser hackeada, por tanto esta plataforma que estás utilizando, llámese Claude, llámese ChatGPT, no cumple con los niveles de transparencia, no cumple con los niveles de ciberseguridad, pues también lo puedes hacer, pero puedes mandar una queja para ver si tus derechos de réplica fueron o no vulnerados en una estación de radio, en un periódico, en una televisora. Otra cuestión tiene que ver con la participación democrática y lo que llamamos la parte de filosofía pública, es decir, qué tanto los ciudadanos podemos entrar o no a los debates deliberados, ¿no? A poder contribuir en el cambio social para evitar estos temas de desinformación y más bien el tema de derecho a la verdad. Y tenemos que es un observatorio, perdón, que lo que está haciendo es monitoreando permanentemente qué está ocurriendo. ¿No? Entonces se meten y en este laboratorio que se llama Orión Geo, que ahorita solo lo tenemos cerrado, por eso no van a ver liga, porque lo tenemos solo para nosotros, está monitoreando agentes, robots, están viendo de qué se está hablando, cómo se está hablando, dónde hay conflicto, cuáles son el tipo de conflictos, para que a partir de ahí podamos nosotros desarrollar, ahora sí dentro del laboratorio, iniciativas y decir, aquí hay un tema que hay que atender. ¿Qué podríamos desarrollar nosotros? Y el observatorio nos los permite. Estética algorítmica y poética de la IA tienen que ver con la mirada estética. Nosotros aquí, cada fenómeno que estamos tratando de analizar dentro de la Facultad de Comunicación en nuestro laboratorio parte de un principio que es lo que nosotros nos desarrollamos como nuestra metodología de razón abierta, que es cuestionar todo a través de lo epistémico, lo antropológico,
lo ético, lo social, pero también lo estético. Es decir, qué tanto estas narrativas generan miradas de mundo, qué tanto este tipo de fenómenos nos hacen ver o no ver ciertos fenómenos y cómo los vemos y cómo los apreciamos. Y desde ello es donde estamos creyendo nosotros que también puede servir para generar arte digital, creatividad digital, apreciación de fenómenos asistidos con este tipo de tecnologías. Y ahí tenemos un proyecto que se llama Arquitectura Transmedia, que es un buscador. Es decir, cuando tu mirada está sesgada y el problema de los modelos predictivos es que sí nos permiten anticipar cosas, pero tienen un grave problema. El grave problema es que reducen nuestra mirada a 360 y solo nos dejan ver lo que el algoritmo quiere que veamos. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es un buscador. Tú pones, a mí me gusta esto y te ayuda a buscar literatura, cine, arte, expresiones que te ayuden a complementar, sí, una inquietud, pero te ayuden a ver otras perspectivas que tú estás dejando fuera porque el algoritmo te las ha sesgado. ¿Esto qué implica? Este cambio en lo que les decíamos de tratar de ver la inteligencia artificial no solamente como un asistente cognitivo productivo, sino también como un asistente social, pues tenemos que empezar a tener otro tipo de alfabetización, una alfabetización digital crítica y sustentable, como lo hemos dicho, para poder desarrollar en todos los individuos una comprensión crítica, que aprendan a evaluar, a analizar de una manera efectiva cada fenómeno que se les dé en la interacción con la inteligencia artificial, cuestionarla. Es decir, no irnos solamente por la fascinación, y nosotros somos los primeros, ¿eh? En nuestro laboratorio vivimos fascinados, todo el tiempo estamos compartiendo, literal, cada mañana ya viste, ya escuchaste, ya vimos, vamos a probar, tenemos que probar todas las tecnologías que están saliendo, pero también tenemos que manejar un distanciamiento crítico para decir cuáles son las implicaciones que puede traer el uso de este tipo de tecnología y hacia dónde la tendríamos que llevar. El tema de la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, porque ustedes ya lo vieron, nadie, ningún experto de IA puede decir que está a la vanguardia. Y lo hemos visto, cuando creíamos que ya dominábamos la sacó la contraparte, y lo hemos visto, la carrera tecnológica que traen todas las desarrolladoras de las inteligencias artificiales es con un sprint semanal. Cada semana ustedes ven una innovación por parte de estas compañías. Y uno dice, ¿quién va a ganar la carrera? ¿Lo va a ganar Occidente, Asia Pacífico? ¿Se lo quedarán los chinos? ¿Se lo van a quedar los europeos? ¿Se lo quedarán los norteamericanos? Nadie. Y seguramente nadie puede mostrarle al otro cuál es su siguiente paso. ¿Por qué? Porque el primero que llegue y anuncie que llegaron a la superinteligencia artificial, a la inteligencia artificial general, o simple y sencillamente logramos lo que nadie más va a poder lograr, uno diría, ¿se acabó la carrera? No, lo que va a venir es una nueva hegemonía en el control de las plataformas, los modelos de negocios y tal. Por eso, quienes no estamos en esa carrera, estamos obligados a estar permanentemente aprendiendo de esto para no quedarnos fuera de esa carrera que va a traer la tecnología. El tema es que ya no es una carrera de una sola disciplina, ustedes lo han visto, es interdisciplinar, gente que viene de la psicología, la pedagogía, de la actuaría, dialogando con gente que está en el área de marketing, que está en el área de ciencias de la computación, ¿no? Y la otra tiene que ver que estas alfabetizaciones nos tienen que llevar a cómo vamos a rehumanizar el vínculo que se da entre personas, algoritmos y personas, ¿no? Cómo se van a tener que reformular las historias, los contextos, las lecturas críticas que se tienen que hacer sobre el algoritmo en términos de cómo está tomando decisiones, qué está haciendo con nuestras emociones, qué mirada de mundo nos los van a traer. Ustedes lo han visto, este año el desarrollo tecnológico de las IAs se va a centrar sobre todo en ciencia y salud. El año pasado fue prácticamente en contenidos y productividad. Hoy lo hemos visto. Arranca este año justo OpenAI con un tema, el lanzamiento de Prism, ¿no? ¿Y para qué es? Para que los científicos puedan hacer desarrollo open source en temas de ciencia. Pero a los días estaba diciendo también Claude que tenían ellos un desarrollo para científicos y habían sacado una versión nueva de su Sonnet 4.7 para aplicarlo a la ciencia. OpenAI sacó su versión de Health, que todavía no nos llega a nosotros,
Anthropic saca su versión de Health. Y todas van a estarse moviendo en esos temas este año. Salud, ciencia. Pero en paralelo, Asia Pacífico está trabajando sobre el desarrollo de inteligencia artificial y robótica en un tema, el tema psicoemocional, robots sociales, acompañamiento. El mercado de Shein, de Alibaba, se va a llenar de robotitos acompañando a personas que viven solas, que en lugar de querer tener una mascota, van a querer tener hoy un compañero con inteligencia artificial que esté dialogando con ellos, pero que ya no sea, como les decíamos, un peluche, ¿no? Ya no sea un avatar en términos algorítmicos, sino realmente puede estar con ellos. Y es el negocio que viene, la parte psicoemocional. Finlandia ya lo está haciendo con las famosas foquitas que tienen en los hospitales, que son foquitas de peluche, que sus ojitos realmente son visores, que están mandando comunicación todo el tiempo al médico para identificar si hay un malestar en una enfermedad crónica degenerativa en el paciente, pero ya no van a ser el peluche, ahora ya van a ser robotitos interactuando con el paciente para poder mandar información en tiempo real al médico y poderle asistir al paciente en ese momento. El tema de la conciencia de la huella digital y la huella energética, que es una de las grandes preocupaciones que sí deberíamos de tener, como les digo, por todo el impacto de huella de carbono, uso de recursos, pero sobre todo por la obsolescencia programada que traemos ahorita. Todos nuestros sistemas se están quedando viejos todo el tiempo. Los ciclos de innovación que antes teníamos, en el caso de una televisión que era cada 4 años, cuando llegaba un mundial o una olimpiada, pues ustedes ya ven que desde cada 6 meses estamos cambiando la tele, teléfonos, no terminamos de pagar a 24 meses nuestro teléfono, cuando al mes ya salió una nueva versión del iPhone 17, del 18, del 18A, B, C y D, y nunca vamos a poder ir contra esa carrera porque todo se está quedando obsoleto, pero también llegan estas lógicas sustentables donde hoy ustedes están viendo que estamos recuperando computadoras como la iMac Mini para poderle cargar todos nuestros chatbots y nuestros sistemas autómatas para poder tener un cerebro paralelo desarrollando conversación y automatizaciones en tiempo real con un sistema viejo, pero haciendo aplicaciones nuevas, ¿no? Con inteligencia artificial. La parte de ética y el diseño del consumo digital es algo que debería de estar dentro de los programas de estudio para quienes nos dedicamos a la academia. El tema no es esperar que los sistemas sean diseñados con una mirada ética, sino que desde que se está haciendo el diseño de la interfaz tenga contemplado este tipo de parámetros. El tema de la interculturalidad, multiculturalidad y la inclusión cognitiva de todas las voces es fundamental tanto desde el desarrollo, el entrenamiento, en el uso y garantizar la aplicación, pero sobre todo el tema del cuidado de la otredad. Todos somos corresponsables de lo que le pasa al otro y que haga un uso responsable en este tema. Por eso lo que estamos trabajando, el tema de ecología de la atención, el respeto del tiempo y la persona, también tiene que estar detrás de todo ello. ¿Por qué? Porque el grave problema que vamos a empezar a ver y vivir derivado de todo este tipo de cuestiones es la hiperaceleración digital. Y hoy ya estamos viviendo incluso el fenómeno inverso del detox digital. Instancias, grupos, colectivos, resistencias que están generándose en el mundo para decir, ¿y cómo le bajamos la velocidad? Porque sí, efectivamente me puede ayudar a ser 57.7 más efectivo, más productivo una inteligencia artificial. Pero el problema es que cuando mi jefe se entera que ya puedo hacer 57.7 veces más rápido las cosas, ya no me pide una, me pide dos, tres o cinco. Donde si ya estábamos disponibles las 24 horas, hoy ya estamos los 367 días, 365 días, 7 días a la semana interactuando con las plataformas. Entonces, el tema de lo psicoemocional, los límites de la guía, el cuidar la ciudadanía algorítmica de los sujetos, pues eso es uno de los grandes temas. Y para ir cerrando, el tema es que el gran desafío ético que tenemos con la inteligencia artificial, sí, son los sesgos, pero también es la transparencia, la responsabilidad, la trazabilidad que debería de haber en todos, en los datos, en el uso en la integridad, en el uso, en el cómo vamos a reportar que estamos haciendo uso de la inteligencia artificial en la academia,
en los productos. Ustedes ya lo han visto, Amazon ya lanzó así como las etiquetas de este producto tiene altas calorías, pues ustedes ya ven que compran un libro y te dice alto porcentaje de participación de inteligencia artificial como una advertencia. Meta ya lo tiene, tú subes un post y el post ya te identifica si fue hecho o no con inteligencia artificial, por lo menos como responsabilidad para avisarle a las audiencias de que tiene inteligencia artificial. Pero aquí nosotros lo que queremos insistir es cómo cambiar el mindset. Así como estamos insistiendo a lo largo de este seminario que hay que cambiar el mindset en las organizaciones para pensar a través de la IA, actuar a través de la IA, diseñar a través de la IA, como en el mindset también tiene que estar el tema ético, responsable e íntegro del uso de la herramienta en la empresa, en el gobierno, en la sociedad civil y en todos los entornos para que realmente podamos hacer, como les decíamos, un uso responsable. Y entonces el tema de regulación y gobernanza, diseño ético de algoritmos y el tema de educación y formación vayan entrelazados cuando hablemos de inteligencia artificial. Por tanto, y con esto cierro, para entrar a la sesión de conversaciones, ¿cuál es el desafío? Pensar diferente. Pensar en este tipo de herramientas no solamente, como decíamos, como un asistente cognitivo, analítico, productivo, sino también de una manera creativa, ética y responsable. Y por eso la insistencia, lo habrán visto en este bootcamp que vamos a tener 17 de abril, y por eso cierro con esto para hacer ya el anuncio, habrán visto que tiene que ver con no solamente prompear bien, sino actuar bien. Es decir, cómo podríamos a través de estas plataformas, cada uno de ustedes, identificar un problema social y a partir de ese problema social, de esa necesidad social, desarrollar una aplicación, un software as a service, poder generar, como decimos nosotros, intelligence and knowledge as a service detrás de todo ello. Y con eso me permito concluir, Eduardo, para que entremos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para el doctor Hidalgo. Muchas gracias. En este momento vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Si aún no las apuntan con nuestra compañera Michelle, igual váyanlo pensando por ahí. Ahorita les pasamos el micro para que participen, claro que sí. Y también la gente que está en línea, que nos está acompañando en línea. Ahorita empezamos a decir y a sintetizar sus inquietudes también por allá. Si quieres, vamos a empezar contigo, Michelle. Claro que sí. Aquí nos preguntan, ¿la IA puede realmente automatizar la toma de decisiones públicas o existe el riesgo de que concrete aún más el poder en actores tecnológicos y gubernamentales? Depende de cómo la configure. Yo creo que ahí es el tema. A ver, y volvemos a lo mismo. Este tipo de herramientas no son neutras. Lo que creíamos antes de que eran prácticamente neutras y que no traían ningún tipo de intención, ya no lo podemos afirmar. No son hermanitas de la caridad, ¿no? Por eso yo les decía, depende cómo le entrenaron, con qué le entrenaron, cómo se diseñaron los algoritmos para saber si ellas el día de mañana, si llegaran a desarrollar, si es que llegaran algún día a desarrollar algún tipo de agencia, conciencia y ellas tomar solas las decisiones, podrían actuar bien o mal. Claro, depende de cómo fueron entrenadas, con qué las entrenaron y quién las programó. Pero hoy sabemos que incluso estas mismas pueden estar exacerbando poderes hegemónicos que pudiéramos o quisiéramos que no estuvieran ahí, ¿no? Entonces, por eso digo, depende de quién está detrás de ellas, ¿no? Y cómo las están programando. Pero sí, si ustedes pensaban en términos de Terminator, de que ellas iban a tomar el control y de pronto decir, ah, vamos a matar a todos los seres humanos, pues no, salvo que hubieran sido programadas desde el inicio para que eso ocurriera y el día que tomaran su decisión lo hubieran hecho en un entrenamiento. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hoy que está la discusión sobre estas personas que tristemente tomaron la decisión de quitarse la vida por haber interactuado con una inteligencia artificial, alguien dice, ¿fue porque Claude se lo dijo? ¿Fue porque Gemini le incitó directamente y ella se le ocurrió, ¿no? Decirle, sí, quítate la vida? No, fue por meses, semanas, seguramente años, de estar dialogando con una inteligencia artificial e irle haciendo inyección de prompts. Cada vez que yo tengo una conversación, estoy prompteando y estoy haciendo una inyección de contenido. Y si yo le estoy diciendo la vida no vale nada, la vida no vale nada, me voy a quitar la vida, pues seguramente algún día ese algoritmo
que aprende y reaprende de mi conversación, va a decir, pues sí, si tú dices que no vale la vida, no vale la pena y no tiene sentido, pues a lo mejor entonces si tú me preguntas, ¿vale la pena que te la quites? A lo mejor el algoritmo tristemente va a decir que sí, pero no porque él decidió y fue entrenado desde un inicio, sino por el prompt injection que yo le fui haciendo a lo largo. Y lo mismo pasa a nivel político, a nivel económico y a nivel de cualquier sistema. Muchas gracias. También aquí nos preguntan, si el futuro requiere ser interdisciplinario, ¿cómo podemos los jóvenes de otras disciplinas participar o aportar en espacios como este laboratorio? Sumándose. Aquí justo lo que nosotros queremos es manos. Todo el tiempo nos están diciendo nuestros colegas justo cómo le hacemos para tener diálogo, no con los mismos. O sea, la riqueza está en el momento en que tú te sientas con alguien de otro campo, de otra disciplina, para decir, a ver, yo veo este fenómeno y este problema porque me inquieta, que fue lo que a mí, por ejemplo, me pasó con el tema de Alba, la que vieron ahí. Pues yo veía una necesidad con nuestras alumnas, con nuestras estudiantes que decían, oye, este fenómeno del tema del acoso, la discriminación, la violencia de género, está todo lo que da. Yo digo, si yo lo estoy viendo en mis alumnas, en mis compañeras, en toda mi sociedad, ¿qué puedo hacer yo? Pero a lo mejor yo no tengo toda la perspectiva. ¿Quién me puede ayudar? Y ahí, generosamente, cuando nos sumamos con la Universidad Autónoma de Colima y después fuimos con nuestras colegas del departamento del Instituto de Ciencias Sociales del UNAM y el doctorado de género que tienen. Hablamos con una colega que está llevando este tema en UNESCO. Les pedimos a la gente de la UACM, oigan, del Departamento de Género, del claustro, ¿nos pueden ayudar? Entraron otras voces, otras mentes, otros sistemas, otras lógicas a decirnos lo que tú no estás viendo es esto y esto. Esto te puede ayudar y enriquecer tu proyecto. Y ese va a ser quizá la forma de trabajo de muchos de nosotros no en el futuro, sino en los próximos días, cuando nos sentemos en una compañía, en una asociación donde vas a tener científicos de datos sentados contigo, un actuario, un ingeniero, un mercadólogo diciéndote, yo veo este problema, ¿cómo lo vamos a resolver entre todos? Muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué tan preparada considera que está actualmente la mayoría de las universidades para implementar sistemas de inteligencia artificial en su gestión académica? Gran pregunta y creo que todos vamos muy lento. ¿Y por qué lo digo tristemente? Porque puedes encontrarte universidades que te dicen yo voy a la punta, voy de avanzada, pero cuando ya te comparten todo lo que están haciendo, a lo mejor están encontrando solo una pequeña solución. ¿Por qué? Porque creo que no estamos haciendo lo que deberíamos y lo que hemos insistido aquí. Cambio en el mindset, cambio en la cultura de innovación, que es parte de lo que se busca en este seminario, cambiar el tema de la mentalidad, de generar una nueva cultura de innovación, data, inteligencia artificial dentro de una organización y trabajar ya no por silos. ¿Cuál es el problema? Y lo hemos visto en las consultorías que estamos dando en empresas y organizaciones, que de pronto te encuentras un talento por allá, otro por allá, ese que es el champion experto en un área pues no quiere compartirlo porque dice, en el momento en que yo comparta mis talentos, mis virtudes y mis herramientas, pierdo el control. A lo mejor me vuelvo vulnerable, dejo de ser el rockstar dentro de mi área, cuando hoy, pues la inteligencia colectiva, colaborativa, ¿no? Te invita a que más bien empecemos a brillar todos en conjunto, generando un pensamiento único que es innovar, transformar, cambiar. Entonces, cuando preguntabas, ¿estamos listas todas las universidades? Creo que todavía no. ¿Y por qué? Porque te vas a seguir topando un paradigma que sigue imperando en la lógica académica, pero también en la lógica industrial. Es satanizar la IA o potenciar y darle todas las virtudes a la IA. Y estos dos extremos los vemos. Colegas académicos que te dicen, de esta puerta para acá no entra la IA, ¿eh? Y peligro si un alumno mío se le ocurre tocar la IA porque empiezo a dudar de su capacidad, de su nivel de confianza, de su credibilidad y tal, cuando al contrario, deberíamos de estarle dando a un estudiante todas las herramientas, que las domine, que las cuestione, que las confronte, que las aprenda a usar y que ya él sea con la formación que nosotros le damos dentro de nuestras universidades, el que decida es buena, es mala, hasta dónde la quiere utilizar y tal, pero no podemos prohibirle no usarla. Pero eso que está ocurriendo, Michelle, es el fenómeno que vemos todos los días. Universidades que están muy divididas, instituciones que están muy divididas en lo uso, lo hago, entra o no entra. Muchas gracias. Y vamos a seguir con otra pregunta y nos preguntan, ¿cómo cree que la inteligencia artificial transformará la gestión universitaria en los próximos años?
Hoy va a cambiar absolutamente todo. Y seguramente por ahí lo vamos a ver en varias de las sesiones que tenemos posteriormente. Lo vamos a ver desde el proceso de atención. Y yo les decía, piensen en una institución académica como cualquier empresa. ¿Qué es lo que tienes? Pues una captación de leads, ¿no? Tú tienes gente que está saliendo a pescar, buscando promoción de tu universidad. ¿Y qué van a pensar, qué van a empezar a ocurrir? Sistemas donde vas a tener nuevas formas de hacer promoción de tus servicios universitarios, ¿no? De cuáles son tus diferenciadores, cuál es tu USP como universidad, igual en la misma narrativa como lo hace una empresa, pero ¿qué va a pasar? Sales a pescar, recibes los leads, los clasificas, hablas con ellos, vas a poder tener una atención más personalizada a partir de sus gustos, preferencias, incluso de sus propias narrativas, del uso de ciertas expresiones. El chatbot va a poder tratar de hacer un trabajo de persuasión, seguramente, ¿no? Más efectivo que el que pudiera haber hecho un promotor físico. Entrará el promotor físico a dialogar con el usuario, sí, para convencerlo, pero sobre todo para convencerlo de que vale la pena vivir una experiencia universitaria, escolar o académica diferente en la universidad A o en la universidad B. Y todo el sistema va a cambiar. Va a tener que cambiar el nivel de gestión desde cómo los atendemos en servicios escolares, cómo hacen los trámites dentro de una institución, cómo se hace también dentro del aula el diseño instruccional. Nosotros no lo hemos visto aquí, pero nosotros traemos en el laboratorio desarrollos donde podemos incluso personalizar hasta las clases, saber nivel de engagement, ¿no? Poder incluso identificar en qué momento puede una actividad funcionar o no funcionar, cómo le puedes dar retroalimentación en tiempo real a un alumno, a un profesor, diciéndole, fíjate, cuando hablaste en hiciste esta expresión, captaste mejor la atención del alumno, por tanto deberías de utilizar más narrativas como estos, este tipo de videos no están funcionando. Eso va a cambiar. Y no ha cambiado porque nuevamente les digo, o somos pobres o somos lentos en la implementación, porque ustedes váyanse a China, esto ya lo tienen, los niños llegan con diademas en sus escuelas que están identificando en tiempo real cómo se está comportando su cerebro y le mandan al dashboard del profesor la información, ¿no? Pero les digo, absolutamente, si ustedes lo ven esto como una empresa, toda la cadena de producción en nivel institucional puede ser intervenida con IA. Todo proceso lo puedes hacer, lo puedes automatizar, lo puedes automatizar. ¿Hasta dónde lo vas a querer hacer? Esa va a ser la gran decisión de las organizaciones. Universidades, escuelas que van a decir, en el aula no va a entrar, ¿por qué? Porque yo quiero tener maestros físicos presenciales y que la atención sea humana versus instituciones, como ustedes ya lo habrán visto en las noticias, que en Argentina ya tienen universidades, salones donde no hay profesor, hay avatars, ¿no? Donde hay hologramas, que estás interactuando en un mundo virtual como si estuvieras literal en un metaverso, ya interactuando, ¿no? ¿Lo vas a poder hacer? Sí, hasta donde quieras. Gracias, Jorge. Hay otras preguntas aquí muy interesantes, bueno, muchas, de hecho. Pero voy a una que creo que sintetiza muy bien todo lo que comentaste ahora. Bueno, una pregunta, no una idea como tal, es una pregunta. ¿Por qué no se consideraron todas las implicaciones éticas y legales de la IA cuando se tenía contemplado hacerla llegar a todo público? Grok, Gemini, ChatGPT, etcétera. ¿No es un error en el lanzamiento del producto no hacer pruebas en caso del mal uso para anticiparse a detener cualquiera de estos males usos? Y esto lo pregunta Denise Prado. Fíjate, esto es una gran pregunta y yo creo que se la podrían resolver detrás del mindset que tienen muchas de estas desarrolladoras en Silicon Valley, ¿no? ¿Cuál es su filosofía? Fast is better than good. Su filosofía es esa. Hay que iterar y hay que iterar en tiempo real y hay que cambiarle el motor al avión, nos lo han dicho aquí mismo, cámbiale el motor al avión mientras estás volando. No te esperes. ¿Y cuál es el problema? Que muchos de ellos tienen una visión ingenieril, mercantil, funcionalista. Entonces, ¿qué puede pasar? Que seguramente en alguno de estos desarrollos la consideración ética no está en su radar. La consideración legal no está a su radar. La consideración de cómo puede afectar a un grupo vulnerable no le está. Seguramente entrará a su discusión cuando les llegue la nota de se quitó la vida, pasó esto, tuvimos una demanda, ya nos llegó, ¿no? Sí, ¿no? Y Una muchos de ellos crisis. son ingenieros. O Exacto. sea, claramente es la dictadura ingenieril.
claramente. Y Exactamente. tú, si tú no compites en cuestión de aptitud para codificar y todo esto, simplemente no puedes hablar con esta gente. Entonces, claro, eso es un gran cambio con respecto a lo que apenas llevamos 4 o 5 años, en el sentido de que cultura, valores deben estar adentro de estas conversaciones y no solo un aula con 25 ingenieros. Exactamente. Y ahí dices algo muy, muy cierto. Por eso ya incluso las desarrolladoras, y ustedes lo ven en Google, ¿no? Lo tienen muy claro, te dicen, yo ya no contrato solo ingenieros. De pronto hay áreas que te dicen, yo necesito un filósofo, un biólogo. Y tú dices, ¿para qué quieren un filósofo? Porque quieren que cuestione éticamente su plataforma, que sea el que esté pensando qué implicaciones puede tener, cómo está tomando decisiones, las decisiones que está tomando realmente son conscientes, inconscientes, legales, no legales. Es decir, estos corpus que vamos a tener multidisciplinares tienen que ver con eso. O sea, el mismo hecho de que tengan un área en el sector de desarrollo tecnológico que es alignment, que es precisamente ponerle parámetros éticos, legales, críticos a las plataformas, implica que ya lo están empezando a pensar. ¿Pero por qué? Por implicaciones legales, de reputación, de impacto ambiental, a veces no necesariamente por un convencimiento propio, ¿no? O sea, habrá gente que pueda desarrollar una plataforma, como ustedes habrán escuchado, de réplica, esta plataforma de inteligencia artificial donde puedes interactuar con personas que ya no existen, que ya fallecieron y les cargas todo tu dataset, sus conversaciones y puedes hablar con tu abuelito que ya murió o con el crush, como les digo, con quien quieran, pueden interactuar. Pues la que la desarrolló no la desarrolló con mala voluntad, ni siquiera con hacer negocio. Ella perdió a su marido, pierde a su marido, desarrolla una plataforma, ve que tiene un impacto y empiezan a medir la crisis que puede traer en términos de salud mental cuando empiezan a reportarse casos en el mundo de, oye, alguien ya se quitó la vida jugando con tu plataforma o con Character AI. Character AI no se desarrolló para que la gente se casara con un avatar o con una inteligencia artificial, lo hicieron para que la gente pudiera caracterizar, generar hoy un gemelo digital de algo o de alguien y que interactuara con ella. La implicación ética vino después. Pero fíjense que eso es un tema muy importante. Por eso cuando arrancaba diciendo, aguas, todavía no nos hemos metido a las grandes reflexiones éticas y bioéticas detrás de todo ello. Sin embargo, los desarrolladores sí lo vieron venir. Cuando Sam Altman, Elon Musk, ¿no? Hicieron esta llamado al inicio del desarrollo de la primera versión de todas estas plataformas diciendo tenemos que tomar 6 meses de tregua para ver cómo va a evolucionar el tema de la inteligencia artificial y que al final nadie de ellos lo hizo, pero la tregua tenía que ver con estas preguntas. ¿Va a ser legal o no va a ser legal? ¿Va a ser ético o no va a ser ético? ¿Qué va a pasar con lo que ya estamos viendo? Que el sistema de gobierno nos pida que utilicemos nuestras plataformas para entrenar a militares, para utilizarlas para los drones, para el conflicto que estamos viviendo ahorita en Medio Oriente, ¿no? Europa, todos esos temas ya se veían venir, ¿no? Sí, que está muy relacionado con otra pregunta que nos hacen por acá de manera anónima, los valores, la cultura con la cual se capacita la IA, ¿se tiene en algún lugar un parámetro tipo como un archivo README en donde se puede identificar o amplificar o actualizar? O sea, y la persona termina con una pregunta que dice, ¿cómo conocer su límite? ¿Cómo conocer su límite? Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que podríamos decir? Ujú, ¿Hay repositorios o no hay repositorios con parámetros on alignments y de este tipo de cuestiones? Pues métanse a GitHub y vamos a ver si encontramos algunos. Seguramente van a encontrarlos, los van a encontrar en Reddit. Muchas conversaciones de gente que trae esta preocupación, comparten ahí datasets, comparten parámetros, scripts, ¿no? Cosas que puedan estar. Ahora, ¿cuál es el gran tema? Y por eso insistíamos, esto es una nueva alfabetización que tendríamos que tener todos. Y esta nueva alfabetización es corresponsabilidad de todos. O sea, esto ya debería de estar desde los niños usuarios, las madres usuarias, los padres, las instituciones educativas, es decir, todos somos corresponsables. De verdad, todos deberíamos de estar preocupados por esto, no solamente el desarrollador. ¿Por qué? Porque en un sistema de corresponsabilidades, ya no le puedes decir el culpable fue el gobierno por no haber generado una legislación, el culpable fue Meta por no tener un sistema de autorregulación, el culpable fue el usuario porque no tomó las medidas. No,
Todos somos corresponsables, por tanto hay que generar un sistema de corregulaciones, ¿no? Entonces ya lo vemos, si en las redes sociales tenemos sistemas de baneo, porque yo veo que alguien tiene un mensaje homofóbico, xenofóbico, y lo puedo denunciar, banear, ¿no? Alguien va a tomar una medida. Si la toman o no con justicia, pues habrá que meterlo en la discusión pública y decirles, oye, exigirle al desarrollador, cumple con tu responsabilidad social, exigirle a los gobiernos, cumplan con su responsabilidad legislativa, exigirle a los padres, cumple con tu responsabilidad formativa y atención psicoemocional a tus hijos y decirle al usuario, tú también tienes una responsabilidad que tienes que asumir y comprometerte con ella. Muy bien. Es que hay muchas de Sí. distinto tipo, desde propiedad intelectual, una más amplia, cómo mantenernos humanos en este escenario tan digitalizado, de nuevo de un asistente anónimo. Em, ok, aquí hay una un poquito más centrada. ¿Dónde puede consultar la gente? Nos comenta Carolina Romero. ¿Dónde puede consultar más información de estas inteligencias en desarrollo y cómo se puede, digamos, aprender más? Ok, bueno, pues arranco por la segunda. ¿Dónde aprender más? Pues en el mismo seminario, aquí lo tenemos, ¿no? Esperamos que podamos seguir desarrollando más iniciativas conjuntas, ya no nada más con Santander. Ahorita estamos buscando con la gente de Google poder desarrollar también otro proyecto parecido de este tipo de iniciativas, con la gente de Microsoft, la misma universidad a través de su área de cultura digital tiene mucho material que está desarrollando. Nosotros aquí también en el Comité de Inteligencia Artificial de la universidad estamos insistiendo que tenemos que hacer esto, pero tenemos muchos colegas, los van a ver, van a estar participando aquí, nuestros colegas del el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Proyectos Sociales de la UNAM, que van a estar aquí con nosotros y están haciendo cosas bien interesantes y bien bonitas en este tema. También estamos haciendo proyectos conjunto con el Tecnológico Monterrey y sus programas de cultura digital. Ahí tienen iniciativas, ¿no? Entonces vamos a estar buscando más interacciones. Sabemos que allá afuera, además de estas universidades e instituciones, hay mucho que está desarrollando. Les invitamos y nosotros aquí, tanto en la página del Human and Not Human Communication Lab.com que tenemos, donde difundimos las iniciativas o en Anáhuac Landscape, les podemos seguir compartiendo lo que otros, no solamente nosotros, estamos desarrollando, porque parte de nuestra obligación ética y moral sobre este tema es que todos nos podamos subir responsable y éticamente a la ola de la IA y nadie se quede fuera. Muy bien, si quieres una última, Jorge, tiene que ver con cómo revisar a la propia inteligencia artificial. Nos comenta Marco Aurelio Nuño y él dice, hemos visto que la IA puede ser utilizada para cosas maliciosas y será factible, pregunta, ¿será factible desarrollar alguna IA creada para detectar contenido malintencionado que funcione de verdad, no como los actuales detectores de IA, que consideran que una tesis escrita en 1985 fue escrita por una inteligencia artificial? Claro, ve, ahí el tema de los falsos positivos, pues ya lo están viendo, ¿no? Ese es un ejemplo claro, ¿no? De cómo incluso hay una falacia detrás de estos desarrollos, porque pues la misma compañía que desarrolla una inteligencia artificial tiene un negocio paralelo que es voy a desarrollar otra IA que me detecte si fue hecho con IA. Entonces ahí la paradoja y la esquizofrenia es a quién le hago caso, a GPT-0 que me dice que todo fue hecho con inteligencia artificial o a GPT que me dice que nada fue hecho con inteligencia artificial, aunque sabemos que lo hizo. Bueno, siempre vamos a tener ahí ese dilema porque es parte de esta carrera y el modelo de negocio. Sin embargo, por eso insistimos, la alfabetización en inteligencia artificial lo que nos da son criterios y parámetros para aprender a identificar lo bueno, lo verdadero, lo bello a través de pensamiento crítico. Entonces, ahorita, si ustedes me dicen qué herramienta podríamos, por eso nosotros quisimos desarrollar AMI, defensor de las audiencias.com, que es la que les mostramos, porque ahí pusimos pues, un intento nuestro con nuestros parámetros, nuestras limitaciones y nuestras herramientas, cómo ayudarle a que alguien pudiera, sin saberlo, subir un contenido y que le ayude a identificar si fue hecho, tiene contenido malicioso o incluso que él críticamente se mida y mida como su nivel de inteligencia digital en este sentido y que diga a ver qué tanto ya realmente yo conozco o no conozco mis derechos digitales, mis habilidades digitales y qué tanto no saberlos, no conocerlos me ponen en riesgo, me hacen vulnerable o posible víctima de un maloso que anda por ahí queriendo abusar de nosotros como audiencias.
Muy bien. Gracias, doctor Hidalgo. Le damos un aplauso nuevo al doctor. Muchas gracias. Gracias. También no sé si quieras dar un anuncio, Jorge, antes de que te Sí, entreguemos nada más el diploma. recordarles el hackathon 17 de abril tenemos para quienes todavía nos inscriben, ya rebasamos incluso el número de personas que teníamos consideradas, lo cual no está mal porque estaremos viendo si Lovable nos puede dar un apoyo superior para recibir a más gente. Lo que sí nos es muy importante es que por favor no le roben lugar al que sí quiere estar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que se inscribió y de pronto nos dice, ¿dónde estoy? En Ecuador. Y dices, pues, ¿cómo vas a venir? ¿No? O sea, ojalá, digo, nosotros encantados de recibirte, pero no vaya a ser la de malas que nosotros, por no haber identificado que esa persona no puede estar presencial, dejamos sin un lugar a quien sí quiere estar 17 de abril aquí con nosotros desde las 9 de la mañana hasta las 6:30, 7, ¿es qué Ujú. hora, Vini? 6 de la tarde, Sí. y vale la pena porque estamos seguros de que ahí van a salir N cantidad de iniciativas. Y nosotros nuestra apuesta es que ese hackathon sea el primero para demostrarle a Lovable a nivel internacional de que México sí está pensando hacer un uso diferente de las herramientas de inteligencia artificial y que ya después, si ustedes las quieren utilizar con fines comerciales, mercantiles, no pasa nada. Al contrario, nosotros queremos que todo el mundo se sube, ¿no? Aproveche y haga también un bien con esta, pero que también se vea que tienen una salida paralela las herramientas digitales. Muy bien. Gracias, Muchísimas Eduardo. gracias, Jorge. Vamos a entregarte tu diploma de la charla de hoy. Sí, no sé si quieras tomar una foto por acá. Sí, Mitch, ¿nos podrías tomar? Sí, por favor. Si puedes, puedes, vente para acá. Si quieres, por acá, más fácil. Sí. No, gracias, no. Y muchísimas gracias a todas las personas que están aquí el día de hoy. Uno, dos, una, dos, tres. Perfecto. Gracias. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Buen puente. Gracias. En línea, próxima semana no se pierdan, doctor Vinicius Cobas estará con nosotros aquí compartiendo temas muy interesantes, regresando a estas dinámicas también que tenemos de los otros usos de la IA en el sector académico, en la investigación y en la Ujú. empresa. Muchas Gracias. gracias. Gracias, que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias por su asistencia y también muchas gracias a la gente que nos está siguiendo en línea por allá. Gracias a todos ustedes, gracias por sus preguntas. Nos vemos muy pronto. Gracias.
donde están los datos, Exacto. porque es de